quien es maestro del Instituto Bíblico del Instituto Camino de Santidad, que pase adelante. Dios me le bendiga. Dele palma al Señor, hermano, en esta tarde. Sé el Señor bendito para siempre. Estamos en una tarde gozosa porque nos estamos gozando con el Cristo de la gloria. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor en esta tarde? Sé que el tiempo también, ¿verdad?, apremia. Voy a invitarles, hermanos, que se pongan sobre sus pies. Mi alma le da gloria al Señor. Voy a invitarles que abran sus Biblias en un texto muy conocido, Gálatas, capítulo 1, verso 6. ¿Me contestan con un amén, hermano? Gloria a Dios. Te damos gloria, Señor Jesús. Capítulo 1, verso 6. Lo tenemos todos, hermano. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la letra: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatemas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos en tu nombre para dar gloria a tu nombre. Bendito seas para siempre, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en la exposición de tu palabra. Sé usted hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amado. Quiero, una vez que hemos leído la lectura, quiero presentarme, ¿verdad?, nuevamente. Mi nombre es Yarok Bendaña. También soy un ex alumno de acá del Instituto Bíblico, más o menos como en el año 2004 al 2006, 2 años que cursamos acá. Aquí fue que también, ¿verdad?, conocí a mi esposa, ¿verdad? Ella venía también de la iglesia donde nos congregamos, también la pastora. Y también nos graduamos aquí, también el hermano Norori, en ese entonces él daba clase también, no sé ahora. Y entre otros maestros que conocimos, como el hermano Marvin Úbeda, que en algunas ocasiones lo hemos escuchado también aquí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y gracias a Dios, ¿verdad?, estamos nuevamente aquí y hoy, ¿verdad?, con el privilegio de predicar la santa palabra del Señor. También estamos sirviendo, ¿verdad?, en el ministerio al cual pertenezco. Estamos sirviendo como maestro en el Instituto Bíblico. Aquí está mi pastor, ¿verdad?, Pedro Vargas. Él es el director también de ahí del instituto. Y estamos siempre sirviéndole al Señor hasta que Él venga. ¿Cuánto le pueden dar palma al Señor? Gloria a Dios. Quiero introducirme, ¿verdad?, un poco bajo el tema el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Quiero hacer 2 breves preguntas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué no es el Evangelio? ¿Cuánto alaban al Señor? El 98% de las personas que profesan ser cristianos hoy, todos, cada uno de ellos, según la denominación, las religiones a las cuales ellos pertenecen, todos profesan ser hijos de Dios, algunos cristianos, profesantes. La mayoría
de algunos de los que hemos estudiado, aún en el bíblico donde yo estoy, cuando venimos a este lugar o a buscar a profundizar más en la Escritura, también me le he acercado a ciertos pastores, maestros de años, solo haciéndole una breve pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y después de tanto tiempo, algunos que podemos tener hasta doctorados, grandes diplomas, la mayoría solo se voltean a ver el uno al otro y ni siquiera saben contestar qué es. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya empezó. Ya empezamos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hay una gran necesidad. Hay una apostasía apremiante que se está moviendo de una manera que no está respetando a nadie. Y sin embargo, los líderes que somos nosotros, que hemos asumido una responsabilidad, los pastores, también llamo una atención a ellos, ni ellos mismos saben qué es el Evangelio. Si no saben qué es el Evangelio, yo pregunto en esta hora, entonces, ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que están predicando? La Biblia, cuando nosotros miramos la sintaxis sobre la cual se escribe, logramos ver algunas cosas. Los hebreos escribían para señalar algo sumamente importante. Lo escribían repitiendo de 2 a 3 veces lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó en esta tierra y Él quería resaltar algo, Él lo repetía de 2 hasta 3 veces, asegurando que eso era sumamente importante. Él decía de esta manera: de cierto os digo. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto alaban al Señor? Quiere decir que Él iba a decir algo, pero extremadamente importante. Allá en el libro de Isaías, cuando los querubines contemplaron la gloria del Señor, ellos dijeron de 3 maneras: santo, 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 dando a entender que la gloria y la santidad de Jehová era un asunto gravemente importante. Nuevamente nos volvemos a topar en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo usando la misma sintaxis, la misma forma de escribir. Y él dijo: otra vez vuelvo a repetir. Otra vez. Esto quiere decir que el Evangelio, el exponer el Evangelio, es un asunto serio, pero de una manera que extralimita cualquier pensamiento. ¿Por qué? Porque hasta tal punto que lo eleva con una cierta consideración, diciendo que el que anuncie un evangelio un tanto diferente al que hemos escuchado, sea llamado como bienaventurado, dice la Escritura, hermano. ¿Cómo dice, hermano? No los escuché, parece como que no tienen fe. No escucharon. ¿Cómo dice la Escritura? Anatema. Y usted sabe lo que significa anatema, ¿verdad? Quiere decir que Dios en este asunto es tan grave que Él menciona ciertos términos. Él dice: si un ángel os anuncia. Yo buscaba en el diccionario y la palabra anunciar significa meramente hablar. No está diciendo establecer un sistema de doctrina. Con solo pararme aquí y no sé lo que estoy diciendo, soy anatema. Queda viendo a tu hermano y dile: ¿cuánto nos hemos parado así? Si puede darle palma, désela en esta preciosa hora. Mi alma alaba al Señor. Surgen otras preguntas relevantes. No hemos ni siquiera contestado qué es el Evangelio. Su esencia, su naturaleza. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio si no sabemos qué es? ¿Cómo se van a convertir la gente? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15: si creísteis así, está hablando del molde, de la manera en que el Evangelio fue predicado a él.
soy salvo, dice. Si no, creíste en vano. ¿Se dan cuenta la seriedad de esto? Esto está ligado hasta nuestra condición. Si creímos bien, está diciendo, sí somos salvos. Pero si hemos creído mal, creímos en vano. La palabra vano significa es falso. Por eso encontramos en Estados Unidos el 98, 99% de los que dicen ser cristianos, diciendo que son hijos de Dios, con elemitas que son cabeza y no cola, viviendo como el diablo. Y todos son hijos de Dios. No. Si creíste bien, sí sos salvo. Pero si creíste mal, ¿qué eres? Vuestro padre es el diablo, porque los deseos y las obras de él procuráis hacer. Hermanos evangélicos diciendo hijos de Dios, diciendo mentiras, malas palabras y en una vida de desorden. Pero como son el que toca el piano, porque dice que tienen un cargo en la iglesia, que son diáconos, se escudan en un cargo. Si Cristo viniera al infierno, van a ir a parar. Porque Dios no engaña a nadie, hermano. Jesús lo dijo con estas palabras, preguntándole a él, ¿cómo los conoceremos? Porque tienen diploma. ¿Cuánto alaban al Señor? Y no estoy por los hermanos presentes. Yo también me gradué y le doy gloria a Dios. Porque me ayudó a conocer más profundamente qué es. Estas cosas no es para enterrarlas, hermanos, lo que uno aprende. No es para enterrar y quedarnos callados, porque Dios te va a demandar. Las cosas que nosotros aprendemos y seguiremos aprendiendo. Y seguiremos, porque la Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. ¿Sabe por qué hay muchos hermanitos que cuando nosotros los miramos viven desanimados? Porque el pastor no me llega a visitar. Hay hermanitos que nunca pasan de la infancia. La Biblia dice que cuando una persona se desanima es porque no conoce a Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará e irá en pos de él. Por eso hoy en día la juventud viven siempre reclamándole al presidente de los jóvenes o al pastor, estamos aburridos de tanta prédica. Gracias a Dios no es aquí, pastor. Pastor, necesitamos que ponga un bus ahí para que nos lleve a pasear al parque. Estamos aburridos, ponga una gran pantalla. ¿Sabe cómo la Biblia dice que nos debemos animar? Sabiendo que Cristo viene. Animaos los unos a los otros. Porque si nosotros hemos creído bien, el motivo del por qué seguimos en este lugar no es porque me pongan a predicar, no es porque cante bonito, no es porque me gradúe, es porque Cristo me llamó. Lo que me motiva a seguir se llama Cristo Jesús. La gloria de Cristo es suficiente para cautivar mi alma, mi espíritu. Por eso los hombres de Dios, estos verdaderos mártires que la Biblia habla, ellos no porque fueron prosperados, bendecidos y en victoria, como dicen algunos. Eso no los animaba a ellos, sino la gloria. ¿A quién? La Biblia dice que estos caminaron como viendo los billetes, viendo la 4x4. Soy hermanos que pasan horas y horas orando como Balaán. Me dio un tic nervioso un poco, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Es una hora, ¿verdad, pastor?
Tranquilo, bueno, tranquilo, dice el pastor. Yo me voy a sujetar, bueno. Quiero, ¿verdad? Aunque podemos seguir hablando de muchas cosas, quiero centrarme, que es el Evangelio. Y quiero que leamos rápido, hermano, 1 Corintios 15. El reloj está bueno, ¿verdad, siervo? Amén. 15. Mi alma te da gloria, Espíritu Santo. Lo tienen, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué cosa, hermano? Entonces, mediante vamos a leer, usted quede viendo a alguno de los predicadores. Y si no calza en lo que dice la Biblia, vos sos anatema. ¿Verdad? Lo que dice la Biblia. Tú no estás predicando el Evangelio. Lo que dice la Biblia era todo conforme a la Biblia. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, retengámosla, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ok, ¿qué es? ¿Qué es el Evangelio? Entonces dice, primeramente os he enseñado lo que a mí me enseñaron, dice. ¿Qué cosa? ¿Qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ah, Pastor Norori, quiere decir que los pactos y ahí estar comprándole el alma y haciendo comercio de muchos no es el Evangelio, lo dice la Escritura. El estar hablando entonces de muchas cosas, porque hay algunos hermanos que ahora pasan hablando de sus prosperidades, de sus visiones y de sus sueños, porque algo comieron anoche y les hizo daño. No es el Evangelio. Lo dice la Biblia. Quiere decir que aquí Pablo nos está diciendo el patrón bíblico de qué cosa es el Evangelio. Es Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Si se la va a dar, désela fuerte. Entonces, hoy en día se predica de esta manera. Tienes un bajo autoestima, dice. Ven. A ver, ¿cuántos están desempleados? Levanten las manos. ¿Cuántos los dejó la mujer? Levanten la mano. ¿Cuántos los está afectando la crisis? Levanten la mano. Venga a Cristo. No, yo no estoy diciendo que digas amén. Presta atención. Eso no es el Evangelio. Hoy lo que se está metiendo en las iglesias, hay que tener cuidado, pastores, evangelistas, maestros. Hoy lo que se está predicando es una filosofía humanista, donde el centro del mensaje eres tú. La Biblia muestra que el centro del mensaje no es tu deuda, ni tus problemas. Se llama Cristo. Palabra fiel y verdadera es esta. Cristo murió digna de ser escuchada por todos. Cristo murió conforme a las Escrituras, del cual dice, yo soy el primero. ¿Qué cosa es el Evangelio? Hoy se dice, y quiero irme todavía introduciendo más, ¿qué no es? Eso no es el Evangelio. Hoy le dicen al asesino, hoy se ponen los grandes predicadores a hablar a multitudes y le dicen, Dios tiene grandes promesas contigo. Dios, 34,000 promesas son tuyas.
La Biblia a mí me dice que las promesas, todas en Cristo son amén. Entonces yo tengo que predicar el evangelio así. Si tú no estás en Cristo, Dios no te ha prometido nada. Ay, hermano Yaro, pero ¿quién se va a convertir? Es que yo no vengo aquí para que se conviertan. La Biblia dice, la exposición de la palabra de Dios hace sabio. Solo la mera exposición, no estar metiéndole un montón de cosas y acomodándola. Le dijeron al mismo Señor, porque no usaba ese método de ahora, le dijeron, dura es tu palabra, Señor. Y le preguntó, ¿se quieren ir también ustedes? Abrir la puerta, que se vayan. ¿Se quieren ir? Entonces, el que ama a Dios y ha creído bien, le dirá como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si no sabemos qué es el evangelio, tampoco podemos asegurar y darle la mano a tu hermano, sos salvo. No le suelte. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué has sido salvo? De una crisis que tuve. Dice Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Te das cuenta que la sabiduría de Dios, Él pensó sabiamente que el único problema que el ser humano tiene no es la economía? No son los problemas en tu hogar. Se llama pecado, el único problema que la raza humana tiene. Y Dios proveyó en su buena voluntad una solución. Porque si analizamos qué significa el pecado, te darás cuenta que por el pecado hay envidia. Por el pecado las calles están llenas de violencia. Por el pecado hay corrupción. Y muchos, como dice en Eclesiastés, las riquezas de toda la tierra están en las manos de unos pocos. ¿Te das cuenta por qué existe tanto afán en este mundo? Porque Dios sabe en su sabiduría que la única necesidad que el hombre tiene es ser resuelto su problema con Dios. La humanidad tiene un problema con Dios y se llama pecado. ¿Cómo no vamos a predicar este evangelio? La humanidad necesita que le hables y no le estés alimentando su ego. Que le digas que su problema, míralo bien, mira qué triste que es esto. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué la palabra felicidad no aparece en la Biblia? ¿Usted lo ha leído? ¿Se ha fijado que no aparece? Aunque hoy en día, ¿verdad? Yo no sé cómo algunos ya encontraron esa palabra. Porque usted enciende los medios y es un montón de cosas que hablan. Y mediante analizaba con respecto a lo que le decía el Señor me mostraba que la palabra felicidad, según el corazón del hombre, es una morbosidad, es una depravación. El hermano Nicky Cruz, en uno de sus libros, él decía que él se sentía bien, contento, cuando le metía el puñal a alguien y la sangre le corría sobre los brazos. ¿Te das cuenta que Dios, esa palabra felicidad, no te la menciona en la Biblia? Porque según lo que nosotros entendemos por felicidad, es depravación. Es inmoralidad. El marido que se está acostando con una mujer y está adulterando, tú vienes y lo entrevistas en ese momento. ¿Cómo te sientes? Bien. Te vas a la cárcel. Yo he ido a predicar varias veces en la cárcel y les preguntan, ¿cómo están? Todos se sienten bien.
La gente en los hospitales que están a punto de morirse. Y les preguntas cómo se sienten. Todos están bien. Porque es una depravación. Porque para el hombre la palabra felicidad es sentirse bien. Por eso no les gusta que le prediquen el evangelio. Por eso los fariseos vivían acercándose a Jesús y a los mismos discípulos no sigan hablando. ¿Por qué? Porque este evangelio no te hace sentir bien. De la silla donde estás cómodo, en la hamaca donde estás recostado, en tu pecado, sumergido, te viene y te sacude y te mueve. Este evangelio le dijeron a aquellos cuando escucharon el monte Sinaí retumbar con fuego y azufre: no hable más, Jehová. Cuando Esteban predicaba, se tapaban los oídos. ¿Te das cuenta lo que es el evangelio? Hoy en día la gente, qué bonito mensaje. Salimos renovados. Te lavaron el cerebro, mamita, papito. Eso no es el evangelio. A su nombre, dele palma al Señor. Quiero que leamos unos pasajes bíblicos. Marcos capítulo 1. Mi alma te da gloria, Señor Jesús. Esto, pastor, lo están transmitiendo por internet, ¿verdad? Espero en Dios que se escuche y que truene. 1:14 al 15 dice, ¿lo tienen, hermano? Usted pregúntese. Ya hemos abordado un poco qué no es el evangelio. Ahora quiero contestar qué es. Ya miramos en 1 Corintios 15 la doctrina. La esencia de la doctrina es Cristo murió por nuestros pecados. Ahora vámonos al verso 4 del capítulo 1 de Marcos. ¿Cómo dice? Esto es predicado, el Señor vino predicando el evangelio diciendo, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando ¿qué cosa? No te oigo, para que lo escuchen en internet. ¿Qué venía predicando? Dios te va a bendecir. Dios tiene planes contigo. Eso venía predicando. A ver, hermano, estoy leyendo mal. Venía diciendo Dios tiene planes contigo. Grandes propósitos Dios. El hombre que se está pudriendo en la cárcel, la Biblia muestra que todo ser humano se ama a sí mismo y tiene grandes planes consigo mismo. Romanos 1 dice, los hombres no tomaron en cuenta a Dios para nada. Quiere decir que ellos tienen grandes planes. El adúltero tiene planes para con su vida. Entonces tú vienes y le dices al pecador, Dios tiene planes contigo. Entonces el pecador se queda analizando, wow, yo voy a sacar un préstamo ahorita para comprar un vehículo. Y este me dice que un Dios omnipotente tiene grandes planes conmigo. Oye, me gusta, pastor. Me gusta esa idea. A ver, ¿qué hago, pastor? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ven, voy a orar por ti. Repetí esta oración. Te acepto, Señor. ¿Se dan cuenta lo tremendo de todo esto? No me quede viendo serio, yo lo amo, hermano. Dijo una vez el hermano Richard Baxter, un gran predicador de la Reforma, él dijo que le desagradaba los predicadores que usan el mensaje para entretener a muchos. Hoy en día son payasos los que están predicando. Si no hacen reír al pueblo, no lo salió bien. Es más, ahora te ponen luces.
Un gran hereje también dijo, ¿quieres traer a la gente a Cristo? ¿Sí? Ponle un ambiente apropiado. Te ponen una música de fondo, te ponen un montón de humalera ahí, con unas luces y aquel, tú eres amado, está en pecado, tú eres amado. Dios te ama tal como tú eres. Así de sinvergüenza. Oye, me gusta ese Dios. La Biblia dice en Romanos 1, hermano, yo estoy tratando de serle franco. Romanos 1 dice que los hombres conocieron a Dios en su justicia, pero cambiaron la gloria de Dios por cosas semejantes a hombres. Han reducido la gloria del Dios que se siente en las alturas en una cosa que da vergüenza y que no es el evangelio. Hoy le dicen, Cristo tiene planes contigo y fíjate que si tú no vienes, Él no los puede lograr. Un Dios que no puede lograr sus planes conmigo o sin mí no es Dios. Los beneficiados con esta salvación somos nosotros, no Él. Él sigue siendo Dios y está sentado en las alturas. Me desagrada, dijo el hermano, predicadores que buscan entretener con el mensaje. Nosotros fuimos llamados, dice el hermano, para presentarle al pecador cuán grande y temible es nuestro Dios. Por eso hoy en día yo me acuerdo, el pastor está aquí, ¿verdad?, buscando en información. El pastor tiene más años de convertido y hay muchos aquí entre siervos que son más antaños todavía. Y ustedes recordarán, ellos les podrían decir que cuando se predicaba el evangelio no había necesidad de hacerle un llamado a la gente. La misma exposición de la palabra hacía que muchos se sintieran en donde estaban ahí sentados como que el infierno se los tragaba. Corría la misma gente a los púlpitos suplicando misericordia. Eso es el evangelio. Cuando el apóstol Pablo le predicó a Félix, dice que sentía como que se le escapaba el aire por la boca. Sentía que le temblaban las piernas por solamente la exposición de la palabra. Hoy en día el pecador se siente tan orgulloso como que es Dios el que lo espera. No es ni siquiera sorprendido con la gloria de Jesucristo. No son capaces los predicadores de mostrarle al pecador que sin Cristo usted va a parar al infierno. Sin Cristo usted no es nadie. ¿O no es así, pastor? ¿No era así antes, pastor? Hombres de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, solo la exposición de tu palabra. Solamente la exposición de la Escritura. Hoy en día le están tanto maquillando. Pero yo me gozo porque Dios no cambia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios sigue siendo el mismo. Y esto Dios le da una bofetada a todo el mundo, aún a nosotros los predicadores. Viene el pastor, ¿verdad? No por el pastor aquí, ¿verdad? Y comienza a trabajar 5 años a una persona. Le paga taxi, le pagan buses, porque de otra manera no vienen, pastor. De otra manera no pueden venir y le están pagando tantas cosas. Le dan camiseta los domingos, hacen arroz a la valenciana para que vengan con todo y su familia. 5 años después, en esa misma fecha de esos 5 años, hay un borracho allá afuera que ni siquiera le dan la mano a ustedes para que entre, ni le hacen la invitación. 5 años después, ese borracho está dando testimonio aquí. Pero aquel que tú tanto lo trabajaste está perdido en el mundo. Dios dice, como lo dijo Jonás, la salvación le pertenece a Jehová.
¿Por qué no nos damos cuenta que esto no es con métodos? Esto es con la exposición de la palabra. Solo con la verdad el hombre va a cambiar. Carlos Spurgeon decía, si la verdad de Dios no cambia el hombre, menos tu mentira. Si este evangelio no salva al hombre, no lo va a hacer nada. Nada. Si puede darle palma al Señor, désela en esta tarde. Sigo concluyendo el versículo de Marcos 1:14. Predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio, decía, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué decía después? Bueno, ¿será que Cristo decía estas palabras? Dios te ama. Dios tiene grandes planes contigo. Yo sé, hermano, todos hemos caído en un error de vez en cuando. Por ignorancia el pueblo perece. La invitación al pecador no es decirle Dios tiene planes. No es decirle Dios te ama. Es decirle la verdad, arrepiéntete y cree en el evangelio. Mira la blasfemia que se comete. Le hablan a un criminal que acaba de matar a una persona. Lo hizo tuquito. Y de paso hasta lo fue a vender como carne. Y venimos nosotros a ese individuo. ¡Qué duro! Está hablando este hermano. Oiga bien. Y le decimos Dios te ama. Dios no ama al impío. Dios no se complace con el pecado. ¿No has leído que 6 cosas aborrece Jehová? Lo abomina su alma. Porque hablamos un montón de cosas. Quiero decirte en esta tarde, sin saber nada de nadie, si tú no has nacido de nuevo, te voy a decir como Jesús decía y como me mandó a predicar este evangelio. El que cree será salvo. ¿Quién? El que no. La ira de Dios. ¿Qué cosa, hermano? Dios te ama, Dios tiene planes. ¿Cómo dijo el Señor? La ira de Dios está sobre él. Entonces Juan dice, a los que son salvos, creen el evangelio, hemos pasado de muerte a vida. Pero los que no han pasado siguen en una condición terrible. Dice que la saeta de Jehová está extendida a su arco y está apuntando sobre la cabeza de muchos. Eso dice el evangelio. ¿Cómo es eso, hermano? Salmo 7. Mi alma te da gloria, Señor. Espíritu Santo, yo no he venido, ¿verdad?, a congraciarme con nadie. Es necesario predicar el evangelio bíblico. Quiero decirle algo, hay muchos que se llaman líderes, pastores y ministros. Están mandando más gente al infierno que el mismo diablo. Fíjate que el diablo ya fue a reclamar su pensión y ya se quedó sentado y diciendo, tranquilo, yo tengo un montón de gente que me está haciendo el trabajo. Engañando y pervirtiendo este evangelio.
¿Te das cuenta por qué Dios dice que es anatema el que no diga esta verdad? Salmo 7, 11. Dice la Escritura: mi alma te da gloria, Señor. Dios es juez justo. ¿Cómo es Dios? Justo. Y por ser justo, dice. Y Dios, no leo bien, ¿cómo dice, hermano? Está contento. ¿Te das cuenta que el Señor, cuando miró a los profetas con Jeremías, el Señor dice a estos profetas, estos profetas hablan y les dan falsas esperanzas a la gente, a un pueblo que me irrita todo el tiempo? ¿Usted cree que Dios está contento con la generación que estamos viviendo? La ira de Dios ha comenzado a manifestarse de una manera. Yo, estudiando la Biblia, me di cuenta que una de las manifestaciones de que Dios muestra su ira es permitiendo la apostasía. Yo le preguntaba a unos hermanos: hermano, ¿usted sabe quién es el que manda a los apóstatas? ¿El diablo? No, vaya a leer la Biblia, es Dios. Ahí, ¿cómo? No quieren abrazar el amor de la verdad. ¿Quién es? El mundo. ¿Qué sabe el mundo de la verdad? La iglesia. Solo quieren que les estén ahí como las purísimas, cantando, y que los anden como Santo Domingo, de arriba abajo. No quieren abrazar el amor de la verdad. Entonces, Dios, ¿quién? El diablo. ¿Quién? Envía un poder engañoso. Crean a la mentira y se pierdan. ¿Por culpa de quién? De los siervos. ¿No sabes qué mayor condenación traen los que se hacen ser maestros y enseñan erróneamente esta verdad? Dele palma al Señor. En el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 10, verso 11, dice que una generación se levantó que no conocía a Jehová, ni conocían sus hechos. ¿Cuál es el gran origen de la apostasía y la decadencia espiritual actual? No conocer a Dios. Porque la mayoría de los que predican es un Cristo idólatra. Cristo idólatra. Sí, fíjate que sin ti Cristo le va a dar taquicardia si tú, pecador, no lo aceptas. Hay un canto, Dios está llorando. La Biblia me dice que no. El Dios de los cielos se mantiene firme e inmutable. Y Él solo manda una condición al pecador. Dios está airado todos los días contra el impío si no se arrepiente. Morirá. Ese es el Dios de los cielos. El apóstol Pablo, cuando predicó en Atenas, no le suplicó a nadie. Él dijo: Dios no te está pidiendo permiso. El Dios de los cielos, como predicó Pablo, dijo: manda a todos los hombres. Él dijo: Dios te ama. A todos los hombres que se arrepientan. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios a quien yo le sirvo, el Dios a quien yo he creído, es un Dios santo,
pero es digno de ser temido. Por eso hoy en día hay hermanitos que no cambian. Pero es la hermana que habla lengua en la iglesia, sí, hasta en la calle, con el vecino, y sabe demasiadas. Hay una expresión en la antigüedad para ir terminando. Según como tú pienses, así crees. Según como tú crees, así vives. ¿Te das cuenta por qué vives así? Porque creíste mal. Creíste mal. ¿Y por qué creíste mal? Porque tu pensamiento con respecto a Dios es equivocado. Está errado. Cada uno se envaneció y su entendimiento se llenó de oscuridad. Y por esa causa cambiaron la gloria de este Dios que es santo, justo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Quiero en estos 5 minutos explicar algo, ya rápido. Para los hermanos presentes, los líderes, ¿verdad? Los graduados. El Evangelio tiene una base. La base del Evangelio es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios justo, pero también un Dios de misericordia. El problema es que cuando se predica el Evangelio solo queremos predicar que Dios es un Dios de amor. Entonces me decía un hermano ahí, pero un Dios de amor, me decía, no puede odiar. Entonces yo le dije, el tuyo no puede. El mío sí puede odiar. ¿Cómo es eso? Todo aquel que tiene la capacidad de amar, también tiene la capacidad de poder odiar y aborrecer. Le decía a unos hermanos, a las hermanas de escuela dominical, hermanas, levanten la mano, ¿cuántos aman a los niños? Y levantaron la mano las hermanas. Y después le hice la pregunta, ¿verdad que ustedes odian lo que algunos hacen con ellos? Sí, dijeron. Entonces todo aquel que puede amar también puede odiar. La Biblia dice, óigalo bien con respecto al carácter de Dios. Dios ama la justicia. Dios ama la verdad. Dios ama lo santo. Pero entonces sucede un problema aquí. Si Dios ama la justicia y tú eres injusto, ¿cómo está este asunto? Si Dios ama la verdad y tú eres un mentiroso, no te escucho. No te escucho. Si Dios es un Dios de luz, que habita en luz, pero no puede tener comunión con las tinieblas. Y si Dios es luz y tú eres tiniebla, no puede tener comunión contigo. Entonces sucede un problema. ¿Cómo un Dios santo puede llamar a hombres pecadores como usted y como yo a tener una relación con Él? ¿Cómo? Si Él es santo, Él es justo. ¿Cómo? Entonces el apóstol Pablo descubrió por medio del Evangelio, dijo, no me voy a gloriar más en mi carne ni en las cosas, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él me amó, se entregó y mostró su justicia. Yo sé que no me está entendiendo. Se lo explico breve. Los minutitos. Usted llega a su casa ahorita para que entienda el carácter divino. Dios es un Dios justo, un Dios de amor. Pensemos en estas dos cosas. Llega a su casa y en su casa un asesino acaba de matar a toda su familia. Sale huyendo este hombre y usted le da persecución o lo deja ahí. Le da persecución.
Un día lo agarra y lo lleva ante un juez. ¿Usted qué espera que haga el juez, pastor? Justicia. ¿Te das cuenta por qué la Biblia dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestra justicia, a nuestras obras? ¿Qué significa que Dios haga justicia, que un juez haga justicia? Castigue maldad significa hacer justicia. ¿Te das cuenta que en el carácter de Dios, Dios está obligado por su naturaleza santa castigarte? Él no está obligado a salvarte ni perdonarte. Óigalo bien. Él está obligado a castigarte. Ahora, doy nuevamente el caso. Se espera que el juez haga justicia, pero este juez anda con la doctrina de la nueva era. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios es amor. Y dice el juez, por ser amor, suéltenlo. ¿Cómo se llama eso, pastor? Usted que sabe leyes. Se llama corrupción. No hizo justicia. Él queda como un juez injusto. ¿Te das cuenta que Dios es justo? Y es amor. Ahora lo explico. No es que Dios un día se levanta con ánimo de ser justo y otro día con ánimo de ser amor, negando su justicia. Él es justo hoy y es amor hoy también. Él no es temperamental. Pero ¿cómo hace Dios si nosotros somos pecadores? Él está obligado a castigar mi maldad porque Él es justo. ¿Cómo hace Dios? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo lo hace? La única forma en la Biblia es por imputación. Él provee un cordero, agarra todo tu pecado, lo carga en Cristo y derrama su ira para castigar la maldad que es tuya, la castiga en Cristo Jesús. Entonces, una vez que Dios castiga tu maldad en Cristo, Dios sigue siendo justo porque castigó la maldad del pecador, pero a la misma vez es amor porque te da la oportunidad que te arrepientas hoy en esta tarde. ¿Te das cuenta por qué predicar el evangelio? Porque Dios proveyó un cordero como sacrificio por nuestros pecados. Dios no dejó pasar la maldad de nadie. Dios la castigó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase sobre sus pies, hermano.